Como bien lo dijeron, mi nombre es Hugo Román Reyes, encargado de impartirles la segunda unidad de la materia. Les comento que la materia va a ser impartida por diferentes profesores, de los cuales una maestra que se llama Brenda Edith ya les impartió lo que es la primera unidad. Y en este caso, a mí me toca dar lo que es la segunda unidad. Con respecto a la tercera unidad, se va a encargar otro maestro. Bueno, en lo particular, pues lo mío va a ser precisamente darles lo que son los temas de impartir o explicar sobre lo que a la segunda unidad se refiere. Les voy a compartir la diapositiva de la cual hago una pequeña descripción de los capítulos que la conforman. En este caso, para cualquier duda, mi nombre está en la parte superior, perdón, inferior de la ventana, en la parte izquierda de la diapositiva. Es lo que quiero. ¿Eso sí corresponde con el tercer tema? Veo anotado en esa diapositiva. La tecnología informática, ahí está, esa es. Bien. Como de la presentación, bueno, esta materia se compone de la primera unidad, de la cual ya vieron unas especificaciones que la maestra Edith les impartió. Les aclaro que en cuestión a esos temas que ya vieron, sería importante que pusieran ese interés para poder realizar las actividades de las cuales cada unidad se conforma. Ese es un proceso que se tiene que llevar a cabo para poder, al final del semestre o al final de la acreditación de la materia, tener una previa calificación para ustedes. En mi caso, yo me voy a encargar de impartirles lo que es la primera unidad, de la cual habla de los ambientes educativos. Más adelante vamos a ir explicando un poco cada uno de estos capítulos que conforman esta unidad. En la tercera unidad, que habla de las comunidades virtuales de aprendizaje, esa unidad se las va a impartir otro maestro, que igual, pues él se va a dedicar a desarrollar esos capítulos para dar previas explicaciones a esos capítulos que se refieren en esa unidad. Una cosa más que les quiero comentar es que las actividades por unidad que tengan que realizar las suban en tiempo y forma para que el proceso de evaluación pueda tener validez en el tiempo pertinente del cual tenemos que tener una calificación para ustedes. Ok. Existen unos criterios de evaluación. Para esta materia. Profesor, perdón, disculpe, de la zona norte no lo escuchamos, no está activado el sonido. No lo tengo activado, a ver, permítame. Porque, a ver. Voy a minimizar esto porque supuestamente sí lo tengo activado. A ver, aquí silenciar. Sí lo tengo activado. ¿Me siguen oyendo? Control remoto, silenciar. A ver, chequen ustedes ahí porque al parecer ahora sí que activado mi audio. Está dando su presentación, pero no lo escuchamos. ¿No me escuchan? Aquí sí se escucha, todo bien. Revisen su computadora porque al parecer su computadora puede ser que tengan desactivado el audio, el micrófono. ¿Sí se escucha claro? Ok. ¿Sí han estado escuchando los demás? Listo. Ya, minimiza. ¿Sí? Esa evaluación son actividades que comentaba hace un momento. Esas 3 actividades se tienen que desarrollar en tiempo y forma para poder tener una previa calificación. Asimismo,
se va a tomar en cuenta una asistencia en las videoconferencias. Eso lleva un porcentaje propio para completar o para tomar como referencia la calificación previa que nosotros tenemos que proporcionarles. Asimismo, una participación en el foro. Esos 3 requisitos son los más indispensables que ustedes tienen que tomar en cuenta para Ya no se escucha, profe. tienen que ser tomadas en cuenta pertinentemente con el sentido propio del profesor. En este caso estamos hablando de un ambiente educativo preescolar y las necesidades de los niños es ir avanzando poco a poco en el proceso de su desarrollo, crecimiento, ¿no? Entonces, estas actividades que ustedes propongan y hagan en el aula con los niños tienen que ser evaluados, tienen que ser enseñados de tal forma que ustedes manejen sus propias actividades dentro del aula para con los niños. El primer capítulo de la unidad habla, bueno, antes que nada, voy a hacer referencia a un autor que se llama Delors, el cual comenta y dice que la educación encierra un tesoro para el aprendizaje del siglo XXI, el cual habla de que tenemos que aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a hacer y aprender a vivir juntos. Esto contribuye en referencia del crecimiento de los niños. Y nosotros como maestros debemos enseñarles todas esas opciones que tecnológicamente podemos usar para que ellos vayan evolucionando en las etapas de crecimiento que ellos van a tener. Y nosotros como maestros tenemos la tarea y la obligación de enseñarles para que ellos tengan una buena actitud y un buen desarrollo en su aprendizaje y crecimiento personal. Pues sí, guardarlo para cuando... Una de las cosas que nosotros como maestros debemos tomar en cuenta en el aula es principalmente proporcionarles ambientes en los cuales ellos se sientan seguros y confiados de sí mismos, ¿no? Entonces, el primer capítulo habla de la segunda unidad, habla de los ambientes educativos y las herramientas digitales para la educación en el aula. Esto hace referencia a lo que nosotros podemos el espacio para que ambos niños y nosotros como maestros a la vez podamos movernos con seguridad dentro de esa aula, acorde a esas necesidades que haya dentro de los espacios que en las instituciones se pueden proporcionar, ¿no? Entonces, nosotros como maestros, vuelvo a repetirlo, tenemos la obligación de despertar en los niños esa parte del interés que ellos puedan ver para interesarse en lo que uno como maestro les está enseñando, ¿no? Entonces, como se está hablando de tecnologías, nosotros, como ven ahí en las imágenes que tengo en la diapositiva, esas imágenes proyectan algunas interacciones que con el alumno se puedan llevar a cabo o utilizar para pueden estar compuestos de materiales que despierten su propio interés conforme a los espacios que nosotros estamos usando. Estas tecnologías a su vez son programas intangibles y usamos herramientas tangibles de las cuales nos ayudan a procesar esos programas que nosotros podemos estar usando para el aprendizaje de los niños.
voy a adelantarme un poquito, en relación al crecimiento de los niños, hay aplicaciones que nos pueden ayudar en el ambiente de las etapas de 3 años a 6 años, incluso de 3 años hasta 9 años. Esas aplicaciones están a disposición en internet y pues se pueden conseguir de tal manera, de forma gratuita incluso, y a la vez y haciendo un registro en las páginas que nosotros podamos estar usando. Este caso de los espacios es principalmente un área en la cual nosotros debemos tomar en cuenta para que los niños puedan desarrollarse, puedan desarrollarse claramente y a la vez poder tener esa libertad de expresarse dentro de las instalaciones. Entonces, en el aula, la particularidad de cómo o de qué programa o de qué plataforma o aplicación estemos usando, debe ser interactiva para que el niño, para llamar la atención del niño hasta cierto punto. Y el maestro tiene que estar explicando a la brevedad, lógico, haciendo que el niño participe para que vaya conociendo esas aplicaciones. El interés de ellos en el proceso evolutivo de su crecimiento, uno tiene la tarea de inculcarles para que les guste o se interesen con las aplicaciones de las tecnologías de la información, ¿no? De las TIC en este caso. Y siempre para llamar la atención en ellos tenemos que incluso hasta jugar con ellos para poder que estos niños tengan la facilidad de entender cómo es que se puede usar una aplicación digital, en este caso, ya sea por una computadora o en una tablet, ¿no? En lo particular hay centros educativos en los cuales hay computadoras sobre escritorios y cada niño tiene su propia computadora. Y en algunos de los casos, pues se pueden usar también unas tablets, ¿no? Para esto, simplemente nomás el maestro tiene que tener en mente qué programas tiene que estar usando para educar a esos niños y a su vez que se interesen, porque después de todo eso todavía hay muchas otras cuestiones más que pueden salir fuera del aprendizaje del niño. Bueno, estos ambientes o estas áreas de las cuales podemos nosotros habilitar para que el niño pueda aprender con facilidad y con mucho interés, existen esas herramientas o esos espacios de los cuales el maestro o las mismas instituciones pueden organizar de tal forma que el espacio sea cómodo, agradable y seguro. Entonces, y para ello, siempre, como les comentaba hace un momento, se va a usar el hardware, el software y la conectividad, que son el intercambio de opiniones usando el Internet. O cualquier criterio de lo que se pueda hablar, ¿no? Dentro del aula, ya sea con los niños o con el maestro o en cualquier otro ambiente que se puedan utilizar. Y para ello pueden ser, este es un ejemplo previo a lo que uno puede usar o tomar en cuenta para poder el aula sea acopable, para que los niños estén en un ambiente enriquecedor y aparte de que el niño pueda andar con tranquilidad y seguro, ¿no? Entonces, dentro de todos esos componentes podemos ver la lista que tenemos aquí, de la cual lógico, el maestro siempre debe tener su propia computadora para poder proyectar, ya sea con un cañón, lo que en realidad se está aprendiendo dentro del aula, ¿no? Entonces, también se habla de que podemos tener un pizarrón interactivo o un pizarrón electrónico, que hoy en día han sido usados, ¿no? Entonces, se están usando constantemente en ciertas aulas. Simplemente que hay algunas de las veces que algunas instituciones no pueden tener un tipo de pizarras electrónicas para poder interactuar con los niños.
pero podemos manejarlo desde una computadora a la vez. El proyector es muy indispensable para que los niños puedan interactuar con esos juegos, ¿no? Entonces, en particular para que puedan ellos presenciar lo que dentro de la aplicación se puede realizar como trabajo o como tarea en el aula, ¿no? Entonces, simplemente que en estos casos el aprendizaje de ellos pudiera no ser tan interesante porque mientras no tengamos un pizarrón electrónico donde el niño pueda participar y que el maestro lo pase para que pueda tocar la pantalla y mover algún icono o algún objeto dentro de la aplicación, o ir y presionar un número. Entonces, la interacción es una de las partes mucho más importantes. Pero nosotros como maestros podemos usar el proyector para interactuar con los niños. Más adelante voy a hablar un poco de lo que se puede hacer. Ahorita les voy a hacer un comentario breve de lo que uno puede hacer para que con el proyector ustedes o los maestros pueden estar proyectando la imagen del juego, y de ahí la participación del niño va a ser tomar en cuenta que el maestro previamente tenga objetos físicos para poder interactuar, para poder hacer interactuar a los niños físicamente. Entonces, hay aplicaciones que si contamos con un pizarrón electrónico o interactivo, las pantallas son táctiles, entonces el niño puede participar pasando al frente y moviendo o seleccionando objetos dentro de la aplicación que se está usando. Y así los niños van interactuando electrónicamente. Y del modo anterior, pues es de manera física, ¿no? Porque el maestro siempre debe tener previamente los objetos del juego o del aprendizaje que se está tomando en cuenta en ese momento, ¿no? Dentro del aula. Entonces, el orden dentro del aula o la ubicación de los inmuebles o del mobiliario tiene que estar de manera adecuada para que el movimiento o el paso de los niños o dentro del aula pueda ser accesible tanto para el maestro como para ellos mismos, ¿no? Entonces, lógico que en estos espacios se tiene que tomar en cuenta o se tiene que llevar a cabo mucho el cuidado de cómo movernos dentro del aula, porque el maestro muchas de las veces tiene que ir con ellos a su escritorio o ir a donde están sentados para poder que el niño pueda entender cuando el maestro, no sé, o cuando no entienden de lo que el maestro está diciendo. Pues entonces es de gran ayuda tomar en cuenta el orden de la ubicación de los inmuebles para poder tener acceso a cada uno de los niños con los cuales estamos trabajando, ¿no? Esa es la idea particular en mi caso, porque las ideas que se proyectan, o sea, a lo mejor son de gran ayuda para otros, ¿no? Porque siempre siempre sacamos otras ideas de otras personas para poder interactuar o hacer las cosas de otro modo, ¿no? Y siempre tenemos que buscar opciones para poder enseñar a los niños. Los niños son la parte muy, muy, muy importante en la vida. Entonces, el crecimiento de los niños, conforme a las etapas que se están viviendo, pues de 3 años, 4 años, 5 años, entonces, en ese crecimiento nosotros tenemos la tarea de inculcarles nuevas ideas para que ellos vayan conociendo en ese proceso incluso su comportamiento, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ser los intermediarios para que puedan ellos, en su crecimiento, tomando buenas decisiones. En lo particular es parte de lo que nosotros tenemos como obligación enseñarles a ellos. Y en el caso de preescolar, por ejemplo, los maestros, pues los papás se lo dejan. El crecimiento familiar es uno, y el crecimiento que se les da en el aula, ya en la escuela, el aprendizaje va a ser tomado en cuenta en la etapa en la cual se encuentran esos niños.
Y así, estas tendencias tecnológicas sí son de gran ayuda. Ahorita es la vanguardia y es el futuro. Entonces, estos niños pueden llegar a ser unas personas de alta calidad en el proceso de ya una edad ya más grande, ¿no? Entonces, el inculcarles que usen las tecnologías es de mucha importancia porque si ellos no se interesan ahorita en cómo aprender usando esa tecnología, la ayuda de nosotros va a ser precisamente que ellos se interesen y el maestro tiene que inculcarles de forma tal que ellos puedan entender lo que esas aplicaciones que se muestren o que se vean y que se usen dentro del aula, ellos mismos se interesen por ello. Entonces, la idea es que ellos alcancen a conocer y a entender cómo las podemos usar, ¿no? Entonces, la idea de todo esto es precisamente que el maestro sea quien los apoye diciéndole que la tecnología es parte de nuestras vidas hoy en día. Entonces, hay niños de 3 años, 4 años que son muy inteligentes, incluso hasta que ya saben hasta usar el teléfono o una tablet. Entonces, hay muchos niños que están inmersos en el Internet, viendo juegos. Entonces, los juegos son una parte que en el aula pueden ser muy importantes para el crecimiento de los niños. Entonces, a ellos siempre les llama la atención los objetos con movimiento, el que puedan mover en el teléfono un botón y que ese botón haga algo, ¿no? Entonces, o que les diga algo. Entonces, muchas veces nosotros hasta desconocemos y vamos a aprender junto con ellos también a la vez. Entonces, el aprender, el saber conocer es precisamente, o el aprender a conocer es precisamente hacer esa investigación dentro de las herramientas de Internet para poder buscar plataformas o programas que nos ayuden tanto a ellos como a nosotros, ir aprendiendo poco a poco de la tecnología. Bueno, el siguiente capítulo de la unidad habla de la adaptación del uso de las herramientas en los ambientes educativos. Aquí es precisamente cómo hablar o cómo saber usar esas tecnologías en los niños, ¿no? Les comentaba que hay aplicaciones o hay programas que pueden servir para que los niños aprendan usando su propia tablet. Entonces, el adaptarlos es precisamente hablar también de la importancia que tienen estas tecnologías niños de 6 años. Y dentro de esas aplicaciones incluso hay etapas que dentro del juego o dentro del programa que se esté usando para que el niño aprenda, va por niveles, y esos niveles lo podemos ver como etapas en las cuales el niño va a ir avanzando de lo más básico a lo más avanzado. Entonces, ese interés en los niños es de mucha utilidad, incluso porque ellos siempre se han interesado en ahorita, hoy en día, a quitarles el teléfono al papá muchas de las veces para poder jugar con alguna aplicación que a lo mejor ellos ya conocen, incluso los papás mismos ya saben qué juegos son los que esos niños ven y bueno, de ahí aprenden. Incluso, entre comillas, hay otras cuestiones de juegos que los niños aprenden lo que el objeto del juego hace, ¿no? Y hacen por imitar las cosas que en el juego se está haciendo, ¿no? Entonces, una cierta desventaja que tienen en estos sentidos es precisamente esa parte.
Esas a las cuales las vamos a comentar al final de la unidad. Bueno, la adaptación, en este caso, el uso de las herramientas viene dado precisamente en saber cómo nosotros podemos ayudarles a ellos, a los niños, a que puedan saber usar esas aplicaciones. No, en realidad es como hablar de esas aplicaciones para que el niño pueda conocerlas y saber cómo la va a usar. Entonces, depende mucho de nosotros mismos, ya sea de los papás o de los maestros, que en un caso particular pueden tener, ¿no? Con respecto a esos niños que están atendiendo en este caso. Entonces, la seguridad de ello depende mucho. ¿Qué programas o qué juegos podemos estar usando para el aprendizaje de esos niños, ¿no? Entonces, ahorita los niños se toman más la libertad de ver juegos que les inculcan a lo mejor otras cosas, ¿no? Como, vamos a decir, juegos de luchas. Esos juegos de luchas sí pueden aprender. ¿Por qué? Porque logran habilidades de las cuales les sirven mucho en un proceso más adelante, ¿no? Entonces, esas habilidades les ayudan a desarrollar su propio intelecto, pero son niños y muchas de las veces imitan las cosas que ven, ¿no? En algunos de los casos. Y la idea aquí es precisamente que sí hagan todo eso, que tengan sus propias habilidades, que imiten lo que en el juego se esté haciendo, pero de un modo de aprendizaje en el ambiente de que en su proceso de crecimiento vayan tomando decisiones y que ellos mismos vayan interesándose en lo educativo y no en lo contrario, ¿no? Porque muchas de las veces hay aplicaciones que verdaderamente hacen lo contrario a lo que puedan aprender de manera participativa o de manera en su actitud, vamos a decirlo, ¿no? Porque cambian muchas veces los modos de pensar, y los niños, como van creciendo, debemos de ir nosotros a ayudarlos para ir dándoles en su etapa de crecimiento la forma de cómo nos ayudan, pero hay que seleccionar las mejores, las que nosotros creamos que son pertinentes para que en ese crecimiento del proceso evolutivo los niños sean de los que tomen una buena referencia ellos mismos, ¿no? Y que su actitud vaya mejorando de manera positiva, ¿no? La realidad de todo esto es que son la parte muy esencial de la vida de uno mismo como padre, ¿no? Y a su vez como de maestro, ¿no? Porque es de gran alivio saber que nosotros enseñamos a un niño que en un futuro podemos decir, o supimos que ese niño tiene o creció mucho creció mucho en su aprendizaje. Entonces, hay niños muy capaces que desde ahorita pueden mostrar habilidades para ciertas cosas, ¿no? Entonces, y en la tecnología hay niños que también sobresalen. Y es un gusto para muchos, para todos, más que nada los maestros, que saber que un niño cuando ya terminó su carrera y es un profesionista y es reconocido por su calidad de aprendizaje que haya tenido, ¿no? Entonces, es parte de la vida, ¿no? Entonces, el crecimiento, nosotros tenemos que hacer la ayuda para ellos. Somos una segunda parte de los padres, ¿no? Porque los papás los crecen a consejos y con consejos en la vida, dentro del hogar, del modo familiar. Y nosotros como maestros debemos inculcarles esas ideas para que ellos tengan una actitud
de manera positiva y que las cosas las hagan pensando mejor en cómo las están haciendo, ¿no? Entonces, ese crecimiento va a ser una habilidad que ellos van a tener de manera pensante y nosotros enriquecerlos con las tecnologías hará, y eso lo digo de manera positiva, ¿no? Hará que los cambios de los niños tengan una muy buena perspectiva en un futuro, ¿no? Y esperemos que la misma vida de nosotros, que les inculcamos todas esas ideas y que las tecnologías que les estamos enseñando sean de buena utilidad para ellos mismos. Entonces, es de gran satisfacción saber esa parte, ¿no? De la adaptación de ellos mismos dentro de los espacios, ¿no? Porque de los mismos espacios, porque también se involucra lo que comentaba ahorita hace un momento, ¿no? Es parte de la vida misma, ser organizados dentro de nuestra propia vida, lo cual lo podemos expresar como un espacio particular en el cual nosotros debemos de tener un comportamiento personal. Y nosotros como maestros debemos inculcarles todas esas actividades a los niños. Les comentaba de ciertas aplicaciones que podemos estar usando, ¿no? Entonces, a los niños, dentro de esas tendencias tecnológicas, en Internet, hay otras páginas, hay páginas de Internet más bien, que cuentan con actividades que nosotros como maestros podemos usar para jugar y para interactuar jugando con ellos mismos de manera personal, físicamente, ¿no? Haciendo, no sé, especies de juegos. Existe una página de la cual una universidad, la Universidad del Norte, la Universidad del Norte, que se llama REDI. Bueno, REDI son Recursos Educativos Digitales para la Educación Infantil, la cual es un trabajo de investigación que realizaron un grupo y la Universidad del Norte. Entonces, estos recursos hablan de, o más bien, realizan actividades de concentración, de cómo aliviar el estrés de los niños, muchas actividades más que dentro de esa página se encuentran para que nosotros podemos usar como herramienta esas oportunidades para que como herramienta nosotros podemos sacarle provecho usándolas con los mismos niños. Entonces, eso es lo que en lo particular pudiéramos comentar, ¿no? Ese documento se lo voy a compartir, ya sea por correo o en la plataforma para que lo lean y entren a la página que en ese mismo artículo viene. Entonces, la idea es de que nosotros podamos usar esas herramientas que en Internet se encuentran a nuestro alcance para que nosotros podamos usarlas con los niños y que estos a su vez puedan tener una buena perspectiva de lo que es la tecnología en sí, ¿no? Entonces, el uso particular de cómo nosotros las podemos estar interactuando, bueno, o sea, podemos sacarle provecho a un 100%, podemos decir. Entonces, tenemos que buscar esa satisfacción nosotros mismos, ayudando a estos niños con esas tendencias adaptativas que nosotros podemos enseñar, ¿no? Que son las herramientas tecnológicas. Dentro de otros cambios, dentro de estos mismos aspectos de cómo adaptar estas tendencias al aula. Entonces, aquí presento una lista de lo que se debe tomar en cuenta. Entonces, como el capítulo número 1 dice que para adaptar esas tecnologías dentro del aula, en los espacios que nosotros estamos tratando de usar como aula para el aprendizaje de los niños,
el número 1 habla de que no debe ser decorado con cuestiones de connotación, o sea, figuras que no son recomendables para el aprendizaje de los niños. Muchas de las veces estamos en el aula y tenemos objetos o figuras que a lo mejor no son de gran importancia dentro del mismo aprendizaje. El ambiente tecnológico lleva sus propias tendencias de usar sus propias imágenes, entonces incluso a lo mejor podemos ver la posibilidad de cómo nosotros podemos interactuar con esos objetos con los cuales adornamos todo ese espacio del aula, buscando cómo llamar la atención de los niños. Por eso habla ahí de que el número 1, el primer aspecto, dice que no debe tener una connotación decorativa, sino educativa. Entonces, la visión es una de las partes de nuestro cuerpo por las cuales se despierta el interés muchas de las veces, y el despertar y el adornar o arreglar una aula con aspectos educativos. Estamos ayudándole a su vez al niño a que por medio de la visión detecte aquel ambiente en el cual está adentrándose, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? De cómo adaptar estas condiciones con respecto a las tecnologías. El segundo capítulo habla de que las ilustraciones se decida qué poner, y que estas a su vez sean de calidad. Entonces, la idea de todos estos aspectos es principalmente lograr que en el aula el niño, que al momento que entre dentro de ese espacio, visiblemente se interese por lo que el maestro está presentando físicamente, ¿no? Como imágenes. Entonces, esa es una forma de cómo enriquecerlos también. Entonces, y no precisamente usar otras cuestiones como las herramientas, ¿no? Que las tenemos que estar visualizando y a lo mejor tocando para poder interactuar con ellas. Pero el ambiente tiene que estar de manera considerable para que el niño pueda interactuar físicamente con todos los objetos que dentro del aula se están presentando. Entonces, la idea de todo esto es buscar cómo mejorar ese aspecto en los espacios y a su vez lograr con ello que el niño se enamore de todas esas cosas. Entonces, la idea es lograr que en cuestión a las tecnologías el niño vaya enriqueciéndose y lograr en un determinado tiempo que les guste usar esas tendencias de las herramientas. Entonces, estos dos aspectos, estos aspectos de lo que se habló del primer capítulo y lo que estamos viendo ahorita, es precisamente lograr ese interés en ellos mismos, ¿no? Entonces, los objetos físicos, ya sea en forma de dibujo o impresos, como sea, ¿no? Entonces, nosotros podemos hacer que interactúen visiblemente dentro de esos espacios, ¿no? Entonces, el adaptar las tecnologías va a depender mucho de cómo nosotros como maestros los hagamos interactuar con esas aplicaciones que nosotros podemos estar usando. La idea es lograr que el niño aprenda y se interese por esas tecnologías. En algunas áreas siempre hay aspectos muy rudimentarios. Entonces, en lo particular, muchas de las veces las cosas no son precisamente de gran ayuda en algunos de los casos. Pero como les digo, va a depender mucho de cómo nosotros como maestros presentemos
esas tendencias de aplicaciones que nosotros podemos estar usando. Y en las propuestas que nosotros hagamos es qué herramientas podemos decidir tomar en cuenta para enseñarles a los niños. Esas propuestas que nosotros como maestros podamos tomar como referencia tienen que ser seleccionadas por uno mismo. Hay múltiples plataformas que nos ayudan a que el niño vaya aprendiendo. Y como les decía hace un momento, físicamente con el niño. Si nosotros tenemos la posibilidad de usar herramientas que el niño pueda estar interactuando físicamente por medio de objetos, el maestro debe tener a la mano esos objetos. Cuando ya sabemos qué es lo que el niño quiere estar aprendiendo, entonces esas aplicaciones que nosotros decidamos usar, nosotros ya como maestros ya debemos de tomar en cuenta qué es lo que tenemos que tener físicamente para hacer interactuar al niño dentro del aula. No, estos infantes siempre les ha gustado mucho andar brincando, jugando dentro de los espacios, ¿no? Entonces, el modo de cómo nosotros podemos usar estas herramientas digitales en los ambientes educativos es hacer que, a su vez, que ellos puedan estar jugando, y a lo mejor hasta gritando, ¿no? Porque son formas de cómo podemos desarrollar su intelecto en los ambientes educativos. En preescolar la idea es que el niño vaya desenvolviéndose particularmente conforme a ese crecimiento que está teniendo, y nosotros podemos ayudarles interactuando físicamente con objetos. El maestro puede estar proyectando el juego en el aula, pero a la vez dentro de esa proyección virtual, el maestro puede tener objetos que el niño puede estar identificando, como se muestra en la imagen donde está la maestra levantando unas cartas de dibujo, ¿no? Entonces el niño ahí está interactuando, identificando los objetos de la carta que se está proyectando en el pizarrón. Y al lado derecho, donde está la niña, allí está con un pizarrón. Entonces, ojalá y todas las instituciones pudieran tener pizarrones electrónicos para que sea más fácil de que el niño interactúe de manera digital, ¿no? Dentro de la misma aplicación. Pero son dos formas que podemos usar dentro del aula para poder enseñarles a los niños la idea de lo que se está viendo, ¿no? Y de lo que se está aprendiendo. Entonces, el que el niño esté inmerso dentro de una aplicación, cuando el niño está inmerso es como la niña que está usando el pizarrón electrónico. Entonces, esa tendencia está precisamente dotada para que esos niños puedan interesarse con mayor frecuencia en todas esas aplicaciones, ¿no? Entonces, por eso los teléfonos les ayudan a muchos niños, porque el niño está interactuando con el teléfono, moviéndole, tocándolo. Entonces, y no nomás está viéndolo. La idea de todo esto es que el niño vaya al pizarrón electrónico y mueva o ponga o escriba o seleccione un objeto y lo mueva para otra parte, ¿no? Identificando lo que está haciendo. Entonces, esa es la idea de lograr en ellos, para que en un futuro ellos puedan tener mayor conciencia en cómo van a usar las herramientas tecnológicas. Entonces, la idea es lograr que ellos puedan interactuar con ellos. El aprendizaje de los niños está basado en eso, ¿no? Dentro de esas aplicaciones. Y la idea fundamental de todo esto es lograr que se haga todo esto. Bueno, y como les comentaba,
el docente dentro del aula debe tener contenidos interactivos y ambientes de aprendizaje. Estas 3 imágenes que estoy mostrando en esa diapositiva hablan de todo lo que nosotros como maestros podemos estar utilizando. Incluso hasta para que el niño decida y conozca cada una de las partes por decir así, de la imagen de un árbol. Hay aplicaciones en donde podemos hablar de múltiples objetos, incluso hasta del cuerpo humano. Y como está la tercera imagen donde está el árbol, en esas mismas condiciones para que el niño pueda interactuar y decir en qué parte está en qué parte le corresponde cada uno de los nombres para identificar las partes las partes de la estructura del árbol. Y en la pantalla del medio, o la imagen del medio, pues es la manera de cómo el niño puede aprender a sumar o seleccionando objetos. Seleccionando objetos aquí, por ejemplo, aquí está haciendo la multiplicación. El maestro le va a explicar lo que va a hacer, entonces la idea es que interactúen en ello. Y la primera imagen donde está abcmouse.com, esa es una página que uno puede registrarse y hay múltiples aplicaciones. En esa página hay múltiples herramientas que nosotros como maestros podemos usar. Podemos usar de niños de 3 años en adelante, incluso hasta niños de 2 años, de 3 años para adelante, hasta 9 años creo que es la posibilidad es una de las páginas que pude mostrarles y encontré que allí hasta niños de 12 años pueden interactuar con los juegos. Entonces, la tendencia de las tecnologías para que los niños de determinadas edades la pueden estar usando, esa página cuenta con múltiples formas de las etapas en las edades de los niños, cómo las pueden usar para el aprendizaje de los mismos. Aquí hay algunos aspectos en los que nosotros como maestros debemos tomar en cuenta de las aplicaciones para poder medir ese impacto en los niños, ¿no? Entonces, el impacto va dado en el sentido de qué tanto lo pueden usar los niños, ¿no? Qué tanto se puede usar, no nomás los niños, a lo mejor las personas, otro tipo de personas ya mayores. Entonces, la idea de todo esto es que nosotros logremos impactar a los niños en el uso de esta tecnología, despertando el interés por medio de aplicaciones, ya sea de juegos o de aplicaciones interactivas en las cuales ellos puedan medir esa capacidad que ellos tienen conforme a la etapa en la que se encuentran, ¿no? Entonces, nosotros debemos seleccionarles en cada una de sus etapas a estos niños la idea de qué aplicaciones más que nada tenemos que usar para que a ellos les impacte y les provoque mayor interés en ese uso, ¿no? Entonces, la idea de todo esto es lograr que estos niños alcancen esas tendencias. Otras cuestiones de medir el impacto en esos aspectos es precisamente usando herramientas como cuadros comparativos y herramientas digitales y portafolios de evidencias. Estas 3 herramientas son partes fundamentales para el maestro, porque con ellas el maestro puede medir ese interés que los niños están teniendo conforme a las aplicaciones que nosotros como maestros estamos proyectando, ¿no? Entonces, es la forma de cómo nosotros podemos estar interactuando con ellos mismos y viendo qué tanto han avanzado en el uso de esas aplicaciones que nosotros les enseñamos, vamos a decirlo. Entonces, es un historial que nosotros vamos a ir tomando en cuenta o revisando para ver qué niños han evolucionado y la forma de cómo lo han hecho, ¿no? Entonces, de todo esto es lograr que el niño, obtenga muchas muy buenas habilidades en el aprendizaje de usar estas tendencias tecnológicas y a la vez de que tenga una buena actitud en su desarrollo personal y la toma de buenas decisiones para decidir
como les comentaba anteriormente, en un futuro, cómo las va a usar y qué aplicaciones puede usar. Entonces, la idea de todo esto es lograr que el niño se vaya yendo dentro del uso de las herramientas tecnológicas para investigar incluso conceptos tradicionales que ellos puedan ir conociendo usando el Internet, ¿no? Entonces, la idea de todo esto es lograr esa parte, ¿no? Que el niño tenga todas esas tres características principales. Habilidades, una buena actitud y que tome buenas decisiones particularmente, ¿no? Porque igual les comentaba que los niños crecen, van creciendo y cada año van haciendo cosas nuevas y cada año van evolucionando en el modo de pensar, en el modo de actuar. Entonces, estas herramientas pueden ser útiles para esas cuestiones. Pero ojo en todas esas cuestiones, ¿no? Porque muchas de las veces no, lo que nosotros le estamos enseñando, no precisamente en el aula, no es precisamente a lo mejor lo que están viendo fuera del aula también. Entonces, existen esas ventajas y desventajas que nosotros sacamos provecho cuando estamos en el aula, pero existen las desventajas cuando estos niños fuera del aula ven otro tipo de interacciones o de otro tipo de aplicaciones. Entonces, aquí se muestran estas tres ventajas. Ellos mismos innovan y mejoran el trabajo. Entonces, conocen otras herramientas y conocen cómo trabajan. Las desventajas es cuidar de que ellos no manejen otras herramientas, porque como lo muestra la imagen, el uso del teléfono, de una tableta, cuando el niño cuenta con ellos en su casa, el niño puede ser atrapado por esa tendencia, ¿no? Entonces, el uso de esa tecnología puede provocar ese mal interés, ¿no? Entonces, porque puede ser atrapado como un vicio, se provoca un vicio en ellos muchas de las veces, incluso hasta se vuelven más rejegos en el sentido de que le quitaste la tableta y luego se está mostrando muy rebelde, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ayudar a eso, nosotros como maestros tenemos que ayudar a eso, y en el ambiente preescolar, los maestros que trabajan en ese ambiente tienen una gran tarea para poder hacer que el niño se inmerse dentro de esas aplicaciones de manera positiva, ¿no? Entonces, la tarea de nosotros es lograr eso, ¿no? Yo me intereso mucho en ellos porque, pues, soy padre de familia y cuido mucho de esa tendencia. En mis nietos ahorita, que tengo 3, ¿no? Entonces, eso es lo que pretendemos lograr. Y ojalá en el futuro podamos encontrar niños que nosotros fuimos sus enseñadores, o los que les enseñamos todas esas ideas, y que mañana pasado nos enteramos de que esos niños son unos genios, ¿no? Entonces, es una gran satisfacción lograrlo, ¿no? Entonces, tenemos un gran trabajo, y más los maestros que trabajan en preescolar, o las personas o los profesionistas que trabajan en los espacios donde cuidan niños, ¿no? Entonces, sería una gran satisfacción lograr que estos niños crecieran con un intelecto y una actitud muy positiva.